Hoy sí soy, mañana no soy. Esta circunstancia me conviene ser un hijo de Dios, esta no me conviene, rehúso ser un hijo de Dios. También, ¿por qué no cambiamos? Porque no hay compromiso de muchos de nosotros. Pregúntate, ¿cuánto compromiso tienes con Dios mismo? Y hay otra más, hermanos. ¿Por qué no cambio? Porque no valoro verdaderamente el sacrificio de Cristo en la cruz. No lo valoro. Lo vemos en los cuadros, a un Cristo ahí crucificado, lo vemos en las películas. Si de casualidad lees la Biblia te das cuenta que ahí lo narra todo lo que pasó. Mas sin embargo yo no valoro el sacrificio de Cristo en la cruz. Y como no lo valoro, esto me lleva a mí a fallarle hoy y fallarle mañana, y no hay cambios genuinos en nuestra vida. Porque no valoro el sacrificio de Cristo. Escucha lo que dice la carta de Hebreos capítulo 6, versículo número 6. Recayeron y recayeron, refiriéndose a aquellos que estaban en el camino, pero recayeron nuevamente. Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Pero escucha esta segunda parte. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Cada vez que tú y yo le fallamos al Señor, pecando conscientemente o deliberadamente, nosotros estamos crucificando de nuevo para nosotros mismos al Hijo de Dios y lo exponemos al vituperio, todas las cosas que le dijeron, todas las injurias que le dijeron a Él. Haz de cuenta que nosotros lo estamos haciendo para Él, pero hacia nuestra persona para que Él lo cargue en Él. Por esa razón, esos cristianos que escucharon la palabra, pero recayeron, crucifican para hacia Jesús, pero no de una manera física ya, sino a una negación y a un rechazo espiritual de su obra redentora. Quiere decir que estás desechando la obra redentora de Cristo cada vez que tú y yo fallamos. Y esta es la proposición de mi mensaje: saber por qué hay cristianos que no cambian, o saber por qué yo no cambio, saber por qué llevo yo esta vida tan ligera y sin compromiso delante del Señor. ¿Saben por qué? Porque hay situaciones personales en nuestra vida todavía que nosotros las dominamos, en las cuales nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Y eso es por la razón de que eso es más importante que quererle servir al Señor, nuestras propias razones. Esto nos lleva entonces también, ¿por qué no cambiamos? Porque no queremos vivir la palabra. ¿Por qué no cambiamos? Porque no queremos reflejar la palabra de Dios en nuestra vida. Y algo más, por olvidar su palabra. La olvidamos nosotros. Y cuando olvidamos nosotros la palabra del Señor es porque no la tenemos guardada en nuestro corazón. Quizá de repente la recuerdas en tu mente solamente, pero no está guardada en el corazón, que es lo más importante. Por esa razón, a esta pregunta, que debe de ser confrontativa para cada uno de nosotros, de por qué hay cristianos que no cambian, daremos 3 respuestas basadas en la carta de Santiago. Hace un momento leímos la cita bíblica, Santiago capítulo 1 del 22 al 24. Y aquí vamos a sacar esas 3 respuestas del por qué hay cristianos que no cambian. Primero de ellas, porque no viven la palabra. Esa es la primera razón, porque no viven la palabra. El hombre como creación general, y cuando me refiero a hombre no me estoy refiriendo solamente al sexo masculino, me refiero como creación general. Siempre vamos a batallar al cambio genuino.
y más cuando se ha llevado una vida demasiado habitual. ¿Cuáles eran tus hábitos o son tus hábitos? ¿Cuáles son las malas prácticas que tenemos? ¿Saben cómo lo describe el apóstol Pablo? Ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 11. Ahí hay una relación de vidas demasiado habituadas o malas prácticas. Pero antes de leérselas, si usted quiere checar también en casa Apocalipsis 21:8, ahí le va a dar otra relación. Si usted quiere revisar Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, ahí también hay otra relación de prácticas pecaminosas muy habituadas en nuestra vida. Pero volviendo al pasaje, 1 Corintios capítulo 6, del versículo 9 en adelante, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es una pregunta que hace el apóstol Pablo. Pero dice: no erréis, como diciendo, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Versículo 10: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Saben qué estaba checando yo? Que en la lista de Apocalipsis 21:8 y Gálatas 5:19 hay un pecado muy recurrente, o algunos de ellos. Pero yo miré uno: aquellos que son borrachos. En las tres listas lo mencionan. Entonces, esta lista de pecados no agradan a Dios. Pero la buena noticia que tenemos es lo que nos dice el versículo número 11. ¿Qué nos dice el versículo número 11? Y estos erais algunos. Yo quisiera quedarme hasta ahí, hermanos, y quisiera verdaderamente que todos esos pecados, esa relación, como dice aquí, y estos erais algunos, que ya no estemos en esa condición, que ya hayamos salido de esa situación, mis hermanos. Pero desafortunadamente la expresión estos erais algunos, aún existen cristianos que persisten en esas prácticas, y lo peor es que lo practican sin remordimiento. Y la causa de practicar el pecado es por no vivir la palabra como deberíamos de hacerlo. No vivimos la palabra. Por ello nos es fácil adaptarnos a pecar de las maneras ya dichas con anterioridad. ¿Cuáles? Lo que mencioné en 1 Corintios 6, todos esos pecados. Entonces, tales cristianos, disculpe la expresión que voy a decir, tales cristianos carnales necesitan examinarse para ver si realmente creyeron en la palabra de Cristo. Examinémonos. ¿Hemos creído en la palabra de Cristo? Cuando Santiago escribe la carta, le escribe a todos aquellos cristianos que estaban dispersos, es decir, a todos aquellos cristianos que no estaban en Jerusalén, que estaban afuera, quizá en Roma, quizá en Siria, quizá en Asia Menor. A todos ellos, cuando escribió esta carta, es a todos esos cristianos que estaban entre los gentiles. Pero esa carta también es lo mismo para nosotros, porque nosotros andamos entre los del mundo, o usted no se junta con los del mundo. Claro que andamos entre los del mundo. Por eso esta carta también viene para nosotros. Y ahí es donde nosotros debemos demostrar los cambios efectuados en nuestra persona. No aquí con nosotros, porque no nos impactamos nosotros mismos. Los cambios son allá afuera. La manera de vivir es allá afuera. La manera de conducirte es allá afuera, no aquí. Aquí todos podemos traer la aureola y las alas, pero allá es el reto, mis hermanos. Allá es donde nosotros verdaderamente debemos demostrar quiénes somos en realidad. Por eso Santiago, capítulo 1, versículo 22, la primera parte, nos exhorta diciendo: pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué tanto vivo yo la palabra de Dios en mi vida? ¿Qué tanto la vivo?
¿Qué tanto yo practico la palabra de Dios en mi vida? O la pregunta personal sería, ¿cuánto soy hacedor de la palabra de Dios en mi vida? ¿Cuánto soy? ¿Cuánto ejecuto yo la palabra de Dios en mi vida? Puedes tener pláticas con tus amigos, pero ¿cuánto de ello tú te ríes con lo que ellos dicen y hacen? O tú puedes meter por ahí algo donde los pares o los reivindiques que no es correcto. A veces nosotros, mis hermanos, actuamos mal, hacemos las cosas mal. El problema es cuánto soy hacedor de la palabra en mi vida. Necesito entonces yo ser hacedor de la palabra, hermanos. Hasta este momento le estoy obedeciendo. Si le estoy obedeciendo, entonces yo la puedo comparar con este pasaje de Mateo 7:21. Escúchame esto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todos estamos aquí sentados, todos podemos vernos que somos hermanos, pero ¿quién conoce tu corazón? ¿Quién conoce tu vida? ¿Quién es el que sabe cómo estás verdaderamente delante de Él? El que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. Esos son los que ejecutan la palabra de Dios en su vida. Este pasaje de Mateo entonces me suena a mí que muchos diremos en aquel día: Señor, yo oraba, Señor, yo iba al templo, o a veces iba al templo, Señor, yo cantaba alabanzas, Señor, yo leía la Biblia. Pero ¿saben qué es lo más triste? Es haberme camuflajeado siendo un lobo domesticado. Un lobo domesticado en medio del rebaño de las ovejas. O es cuando tienes un cerdo domesticado en casa. Lo bañas, lo perfumas, le pones un moño, le pones una camisetita, lo acuestas en tu cama, lo pones en tu mesa, lo tratas como un hijo. ¿O no les ha tocado ver eso ya? No está mal que le tengas cariño a un animalito, pero cuando te descuidas de ese cerdito, él se va y se revuelca nuevamente en el cieno o en el lodo. ¿Y saben por qué? Porque esa es su naturaleza innata. Esto lo podemos adecuar a nosotros cuando no vivimos la palabra, mis hermanos. En las primeras de cambio, lo primero que vamos a hacer, vamos y nos revolcamos en el mundo, haciendo las cosas indebidas. El cerdo no es un hacedor de tu estilo de vida. Tú lo fuerzas, pero él no la vive. El Señor no te va a forzar. Si tú quieres vivir guardando la palabra, lo vas a hacer. Pero si no, el Señor no te va a forzar como nosotros forzamos con un animalito doméstico en casa. El Señor no lo va a hacer. Escuche entonces cómo lo dijo Jesús en uno de sus evangelios, para referirse a alguien que es hacedor de la palabra. ¿Cómo lo compara Jesús? Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera que me oye estas palabras. ¿Cómo lo compara? A un hombre prudente, ¿verdad? Entonces, una persona que no solamente escucha la palabra, sino es hacedor de ella, Jesús lo considera como un hombre prudente. Eso es lo que el Señor quiere. No solamente escúchala, ejecútala, vívela, practícala. Porque el Señor lo compara como un hombre prudente, un hombre sensato, un hombre precavido, que sabe edificar su vida, en otras palabras, su persona, que sabe edificar su entorno y sus acciones, su manera de conducirse delante de Cristo. No argumentándolas en cosas vanas o frívolas, porque su fundamento es Cristo. Es la roca inamovible, como lo dice en 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era
Cristo. ¿Cómo debe de estar basada entonces tu vida? En la palabra. Y la palabra es Cristo. Y la roca es Cristo. Entonces nuestra vida debe ser fundada en la roca, que es Cristo. Entonces, ¿qué tan importante es vivir o apropiarse de la palabra siendo un hacedor de ella? Y quiero leerte este pasaje que nos ilustra claramente cómo ser feliz guardando o siendo hacedor de la palabra. ¿Cómo ser feliz cuando tú guardas la palabra? Lucas 11:27, escuche esto. Mientras él, refiriéndose a Jesús, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Eso le gritó esta mujer. Pero escuche la respuesta de Jesús. Y él le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué tan importante entonces es ser un hacedor de la palabra de Dios? Guardar la palabra de Dios. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿cómo le contestó Jesús a cada una de sus tentaciones? Con la palabra de Dios. Escrito está, Jesús decía. ¿Qué tan importante es que guardes en tu corazón la palabra de Dios para cualquier momento? Si la palabra es obedecida, si la palabra es guardada, esto nos va a ayudar a soportar los embates de la vida. Nos va a ayudar a soportar la tribulación, las pruebas, sea cual sea. Y ahí es donde diremos cuántas veces nosotros nos hemos afianzado de ella, refiriéndome a la palabra. ¿Cuántas veces hemos tomado sus promesas en los momentos difíciles que te van a ayudar a soportar las circunstancias? Dice Mateo 7:25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Todo eso son las circunstancias que pueden llegar a tu vida. Y golpearon contra aquella casa es tu vida, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, y la roca es Cristo. Ahora escucha la otra parte de la enseñanza del mismo pasaje de Santiago, o lo opuesto. Aquellas personas que se miran igual que un cristiano verdadero y que no fallan a las reuniones quizá, pero solamente vienen por costumbre, por rutina o por compromiso. Pero lo más difícil es que no dejan que la palabra actúe en sus vidas y en su corazón. ¿Cómo lo describe Santiago 1:22, la siguiente parte? Pero ser hacedores de la palabra. Y la segunda parte dice: y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Hay cristianos que dicen: hoy me gustó el mensaje, pero simplemente habló su lado emocional. Son solamente oidores y nada más. Incluso vas a otra iglesia y suelen publicar en sus sentimientos vacíos: aquí sí se sintió la presencia de Dios. ¿Sabes qué? Solamente te endulzaste el oído. Pero déjame decirte que Dios no se siente. Dios se vive en tu vida a cada segundo, a cada minuto, a cada hora y a cada día. A Dios hay que vivirlo, no hay que sentirlo. Porque si no, solamente te estás engañando a ti mismo. Escuchas solo la palabra, pero no puede hacer nada en tu corazón, porque tu corazón está duro y tu corazón está entenebrecido, así que no hay transformación en tu vida. Solamente escuchaste. ¿Qué nos dice Romanos 2:13? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No son los oidores de la ley los que se sienten justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es por demás que vengas y escuches, pero si la palabra no penetra en tu corazón, no va a pasar nada. Eres como ese oidor de la ley
que te sientes justo ante Dios, pero lo más importante, los hacedores de la ley serán justificados. A este tipo de cristianos no genuinos se cumple la otra parte que dijo el mismo Jesús en Mateo 7:26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Los que oyen pero no las hacen. ¿Cuántas vidas de cristianos carnales están fundadas solo en sus emociones? Según cómo se encuentre su estado de ánimo, así es como se siente. Hay veces que se sentirán que están arriba, pero la mayoría de las veces estarán fundadas sus vidas en la arena, en terrenos fáciles de remover o de fácil movimiento, que no tienen esa solidez, y además cuando vengan las circunstancias adversas, no se mantendrán en pie. Y todo por estar sus vidas fundadas en su propia imprudencia. Mateo 7:27 dice: y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu, o sea, con fuerza, contra aquella casa. O sea, cuando descendió la lluvia, y los ríos, y soplaron vientos, son las situaciones de la vida, hermanos. Y dan con fuerza contra aquella casa, contra tu vida. Dice: y cayó, y fue grande su ruina. Por ello es importante que todo cristiano viva la palabra como lo dice Proverbios 23:12. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Aplica tu corazón, hermanos, a la enseñanza del Señor y presta tus oídos a la sabiduría. Esto me lleva a mi segunda respuesta. ¿Por qué hay cristianos que no cambian? Porque no reflejan lo que son en verdad. No reflejamos los que somos en verdad, hermanos. Esta es otra situación que se da actualmente entre los cristianos que están dentro de las congregaciones, que solo viven de la apariencia, queriendo impresionar a la congregación misma, pero su vida está vacía. Porque dirán que están triunfantes o que se sienten bien, pero sus acciones de falta de compromiso con Dios y con la iglesia solo reflejan quiénes son en verdad. Podemos decir: yo estoy bien. ¿Cómo has estado? Bien. Y así tengas no sé cuánto tiempo sin asistir a la iglesia, pero tú estás bien. Esto simplemente es para reflejar delante de la iglesia que te sientes bien. Pero como lo he dicho en muchas ocasiones, saca un leño del fogón, ¿cuánto tiempo dura encendido? Solo apartado. ¿Cuánto tiempo dura encendido? No mucho. Se apaga. Desafortunadamente, somos como esos oidores, ¿verdad? Y no hacedores. Es como ese pasaje del apóstol Pablo que dice en primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿sí? Ahí, ¿cómo estás? Bien. Pues Pablo aquí dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero escúcheme esto, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Cómo se encuentra? Excelente. Pero verdaderamente tu vida es un desastre. Es un total desastre. Y más por no vivir la palabra de Dios, por no reflejar verdaderamente quien debería ser tú en tu vida o Cristo en tu vida. La iglesia se decía tener el don de lenguas, hablando de la iglesia de Corintios, de este pasaje, pero no reflejaban el amor, que era lo más importante. Dice un dicho coloquial: mucho ruido y pocas nueces. A veces nuestra vida es ruidosa, ¿sí? Pero no hay nada en nuestra vida. Y esta es una realidad dentro de las iglesias. Los creyentes reflejan ser
los más consagrados ahí, pero en un momento cotidiano de su vida reflejan la distorsión de quienes somos en realidad cuando estamos fuera, es decir, allá, en el mundo, en lo secular. Porque de pronto nuestras conductas estallan, mostramos quiénes somos, nos enojamos, o estamos tristes, o estamos alegres, o estamos apáticos. No reflejamos quien verdaderamente decimos ser. Porque las circunstancias a veces son más grandes quien debería demorarnos. Escuche lo que dice Santiago 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Cuando tú vas a salir a la calle, lo primero que haces es arreglarte, ¿no? Si vas bien vestido, si vas bien fajado, si vas bien peinado, si vas bien, las mujeres bien pintaditas, con el propósito de corregir algún error, ¿no? O algo que no está bien. Pero aquí dice que el hombre es semejante a aquel que considera en un espejo su rostro natural, tal cual como es. Aquel que no tiene cambios, porque aún sigue en el mundo. Entonces podemos decir que hay personas que no van a cambiar por sus acciones o por sus actitudes que podamos apreciar. Pero ¿qué de nosotros mismos? La palabra dice, es como el que se mira en el espejo y se aprecia todo distorsionado. No sé si les ha tocado ver que hay algunos espejos como que tienen un aumento, y más cuando te retiras a distancia, ¿no? Y te vas acercando y como que tiene más fidelidad de imagen. Pues aquí el problema es que muchas veces nosotros nos apreciamos todos distorsionados, sin la claridad, sin la percepción nítida. El motivo de Santiago dijo que esto es porque los espejos no se hacían de vidrio como ahora, sino de metal pulimentado, por lo que no se tenía esa claridad de reflejar tu imagen genuina. No te podías ver los defectos o notar cualquier desarreglo. Por ello se olvidaba de su aspecto tan pronto se retiraba del espejo, porque no se podía apreciar. Y entre más te retires de la iglesia y te retires de leer la palabra de Dios, no te vas a ver los defectos. No vas a poder apreciar tantas cosas que hay mal en nuestra vida, hermanos. Porque esto nos refleja, esto nos confronta y nos dice qué es lo que está mal en nuestra vida. Es una realidad, hermanos. Por esa razón, tan pronto se retiraban del espejo, se olvidaban. Por esa razón no les ayudaba a mejorar, por no poderse apreciar genuinamente como debería de ser. Le comento un ejemplo del Antiguo Testamento. Dice que había dos varones que ejercían el sacerdocio, pero sus acciones no reflejaban quienes decían ser en verdad. Sus acciones. Su mala imagen distorsionada para los demás podían apreciar quiénes ellos eran en verdad. Y esto nos dice claramente en 1 Samuel 2:12. ¿Quiénes eran estos dos varones? Los hijos de Elí. Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, de los hijos de Elí, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estos jóvenes trataban con desprecio las ofrendas de Dios, no las valoraban. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo, Elí era el papá de ellos, y oía de todo lo que sus hijos hacían en todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ellos según estaban sirviendo a Dios. Ellos estaban en el templo.
ofrecían los sacrificios, pero no se apreciaban verdaderamente cómo estaban. Toda esa mala imagen distorsionada lo veía todo Israel allá afuera. Todo lo malo que ellos hacían lo veían allá afuera. Entonces su estado natural de pecado es lo que ellos reflejaban hacia afuera, su hipocresía y su autoestima arrogante. Ahora, en lo personal, ¿qué reflejo doy de mí hacia afuera? ¿Qué reflejo estoy dando de mí hacia afuera? ¿Ven claro en mí a Cristo? ¿O lo presento todo distorsionado? ¿Qué dicen los de afuera? Para estar como Él, mejor me quedo así. ¿Cómo estoy reflejando a Cristo? La carta de Romanos capítulo 12, versículo número 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Ah, no, es que yo soy mejor. Ah, no, es que yo soy el líder, yo soy el pastor, yo soy el diácono. No tengamos más alto concepto de sí. Y no salgamos con la frente así, de que nos sintamos arrogantes. No tengamos más alto concepto. Mostremos a Cristo. Cristo, mientras anduvo aquí, fue humilde. Ayudó a todos. No importando que por atrás quisieran encajarle la daga. La enseñanza para nosotros es que no nos veamos distorsionadamente, sino que reflejemos verdaderamente quién somos en verdad. Pablo, para dar a conocer a Cristo y presentarlo claro y sin distorsión, dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es como lo presentó Pablo. No lo presentó distorsionado. La vida de Pablo sustentaba a quién venía él predicando, a Cristo. ¿Cómo estás presentando a Cristo? ¿Claramente o distorsionadamente? Proverbios 27:19 dice: como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Lo que tú hagas, de aquí sale, hermanos, y es lo que estás reflejando. ¿Cómo está tu rostro? Es lo que vas a reflejar. ¿Cómo está tu corazón? Es lo que vas a reflejar. ¿Cómo estás? En palabras claras y llanas, el agua y el corazón no pueden falsificarse. Se muestra verdaderamente quién soy, porque no es lo de afuera lo que está distorsionado, sino lo interno, que es el reflejo del corazón. Y recuerde lo que hizo el profeta Samuel cuando fue a ungir a un hijo de Isaí. ¿Y qué fue lo que dijo él en 1 Samuel 16:7? Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Cómo vas a reflejar a Cristo afuera? ¿Con tu aspecto delineado, bien peinado, bien todo? No sirve. El corazón, tu vida, tus acciones, tu bondad, tu amor, tu compasión, tu perdón, tu entrega, tu fidelidad, tu lealtad al Señor. Eso es lo que el Señor ve. El problema del hombre es cuánto escucho. Es decir, no presto la debida atención para saber escuchar la palabra y mucho menos aplicar la palabra de Dios en mi vida. ¿Estás aquí? ¿Estás escuchando el mensaje? El problema es que no lo estamos escuchando debidamente, con la atención debida para poderla aplicar en mi vida. Y cuando no lo escuchamos verdaderamente, es como que estamos ignorando a Dios. ¿Qué nos dice Santiago 1:24? Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, el que se considera a sí mismo y se va. Todos solemos venir al templo. La cuestión es que muchas de las veces lo que oímos en la iglesia durante el culto, nos consideramos pensando: esto no es para mí, eso es para otro, o es para el hermano fulano de tal.
Por ello la palabra no se vive afuera, sino se debe vivir aquí adentro. Y nos olvidamos fácilmente de ella por no permitirle actuar en nosotros, y más que nosotros en el corazón de Dios. Dijo Santiago a los cristianos de su tiempo, y que ahora también es para cada uno de nosotros: actuemos de inmediato conforme a los que oyen la palabra. Actuemos de inmediato. O olvidarán los cambios y mejoras que su reflejo en ella me refiero a la palabra, y les permitió ver como algo que necesitaban practicar de urgencia. La palabra se necesita practicar de urgencia, hermanos. Un claro ejemplo, sé que cada uno de nosotros debe de hacernos eco en nuestro corazón, si es que somos sinceros consigo mismos, porque no podemos olvidarnos de sí mismos, ¿sí? Como dijo el pasaje de Santiago, ¿verdad? Considerándonos a sí mismos. Si es que nos vemos delante de la palabra de Dios, ¿cuántas veces nos hemos olvidado la palabra de Dios? Muchas veces. Por eso digo que nos debe confrontar primeramente la palabra a nosotros. ¿Cuántas veces he exhortado este pasaje que les voy a comentar? Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Lo he dicho, hemos exhortado, hemos animado, pero, mis hermanos, nos consideramos y nos vamos y se nos olvida. No reflejamos lo que decimos ser en verdad. Entonces, cuando la palabra de Dios es comparada con un espejo, es difícil olvidarse de ella. O dicho de otra manera, la imagen que se refleja del espejo cuando estoy parado frente a él, al espejo, debe de ser la del Señor Jesús en mi vida. Pero nuestro gran problema es que no reflejamos lo que debemos ser en verdad. Escuche lo que dice la carta segunda a los Corintios 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo te estás viendo en el espejo? Esto te debe transformar de gloria en gloria por el Espíritu. Esto me lleva a mi última respuesta. ¿Por qué hay cristianos que no cambian? Porque no están atentos y olvidan la palabra. ¿En alguna ocasión has olvidado la palabra? Me atrevo a decir que casi siempre. La razón es que no prestamos la debida atención a la palabra. Y para ilustrarte este punto, le recuerdo este hecho en la vida real del primer rey de Israel, el rey Saúl. Él no olvidó la palabra, pero como si lo hubiese olvidado, porque no obedeció, no confió, no esperó en el Señor. 1 Samuel 13, versículo número 8. Y él, refiriéndose a Saúl, esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo le desertaba. Si el pueblo se estaba desertando de estar enlistado ahí con Saúl. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Esto de ofrecer holocaustos y ofrendas de paz no le correspondía solamente al sacerdote. Estaba tomando un puesto que no le correspondía. Versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Versículo 11. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y los filisteos estaban reunidos en Micmas. Ahí estaba. ¿Por qué actuó Saúl así? Saúl se hizo como Pedro.
¿Usted recuerda cuando Pedro descendió de la barca para ir a Jesús? ¿Por qué se hundió Pedro? Porque apartó la mirada de Jesús. Porque Pedro pudo mirar el entorno, el fuerte viento, el oleaje precipitado, y todo eso impactó su vida de Pedro. Y eso mismo le pasó en la vida del rey Saúl. Hizo que su fe flaqueara. Y todo por prestar atención y olvidar la palabra de Jesús cuando le dijo a Pedro: ven. Ella le había dicho: ven. Puedo decir entonces, Saúl esperó, sí, pero no confió en la palabra de Samuel. No confió. Las circunstancias lo amedrentaron y lo llevó a actuar locamente. Versículo 12. Me dijo: ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Esa fue su justificación. Es difícil confiar en Dios cuando usted siente que sus propios recursos se agotan. Saúl sintió que se le estaba acabando el tiempo. Se volvió impaciente con el tiempo de Dios. Pero Dios utiliza las demoras para probar nuestra obediencia, nuestra paciencia y nuestra confianza en Él. Dios lo va a utilizar. Y utiliza las situaciones, hermanos. Versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. No guardaste. Eso es nuestro problema, ¿verdad? No prestamos la debida atención. Al decirlo de esta manera, locamente has hecho, es que terminamos haciendo lo opuesto a la palabra. Por ejemplo, cuando Dios le dijo en el Antiguo Testamento en los mandamientos, y que inició con el menos que quería que se involucraran o hicieran el pueblo de Israel en los mandamientos. ¿Con cuál inició? Éxodo 20:13. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero el pueblo de Israel se olvidó y se apartó de la adoración a Dios, construyendo y adorando ídolos, cayendo en la apostasía de la idolatría. Olvidamos la palabra. Ese es nuestro problema, olvidamos. No prestamos la debida atención. Santiago, en esta carta, cuando escribe a los cristianos dispersos, les anima diciendo en Santiago 1:25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, el que mira. Hagamos memoria de Josué. Cuando inició su ministerio se le dijo algo muy importante, y eso es lo mismo que quiero que se quede entendido en nuestros corazones, hermanos. Josué 1:7: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Escúcheme esto: para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Hacer, mis hermanos, conforme a toda la ley. ¿Qué le dijo Santiago? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Nos está exhortando, hermanos, a que nosotros miremos eso. Miremos la perfecta ley. Es imposible que no triunfes según las normas de este mundo aquí, hermano, pero triunfarás a los ojos de Dios. Y las opiniones del Señor durarán para siempre. Y eso fue lo que le sucedió a Saúl. El no saber esperar en Dios, su reino no fue duradero, por no acatar la ley, por no obedecer. ¿Qué le pasó en el reinado de Saúl? 1 Samuel 13:14: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Cuál es el problema entonces en nuestra vida, hermanos? El no guardar. El no guardar la palabra. Debemos entonces de mirar y obedecer la ley o la palabra, como lo vuelve a reiterar Dios a Josué en el capítulo 1, versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
No le dijo, cuando tengas tiempo, cuando quieras, cuando tengas oportunidad. No, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Escúchame esto: si uno guarda la palabra de Dios, si uno vive la palabra de Dios, escuche esto, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hasta entonces, no antes. Este es la condicionante. ¿Quieres estar bien? Guarda la palabra del Señor, vive la palabra del Señor. Muchos nos afanamos afuera, hermanos, esforzándonos de más, cuando la palabra dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, no dice algunas, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Efesios 4:19. Mi Dios pues suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Todo. Pero nosotros no entendemos eso. ¿Cuánto de mi mirada está puesta entonces en la perfecta ley? Escucha el versículo de Santiago nuevamente, 1:25, la parte B. Mas el que mira atento en la perfecta ley, lo dice, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Cada uno de los presentes fuimos llamados a la libertad, y nos anima a perseverar para no volver a los antiguos rudimentos del mundo, porque la libertad nos la dio el unigénito de Dios, como lo menciona Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Quién nos hizo libres? Cristo. ¿Y en qué libertad necesito mantenerme firmes? En la libertad de Cristo, hermanos. Cristo vino a librarnos, no para hacer lo que nosotros queramos, porque si queremos hacer lo que nosotros queramos, nos lleva nuevamente a la esclavitud, a nuestros deseos egoístas, cayendo en las mismas garras del pecado. El apóstol Pablo lo dijo a la iglesia, que deben de perseverar en la libertad, pero no confundamos esa libertad con otra cosa. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es que soy libre, es que el Señor me perdonó. Hermanos, perseveremos en la libertad, no en el libertinaje. Tomemos el consejo del apóstol Pablo y mantenernos en la libertad, como dice 2 Corintios 3:17, porque el Señor es espíritu, y donde esté el espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántos tienen al Espíritu de Dios aquí? Hay libertad. Entonces usted no puede decir que no puede, sino que el Espíritu Santo le da la libertad en su corazón, no estando nunca más sujeto a ningún yugo de esclavitud. Esta es la conclusión del mensaje. Nos dice Santiago que el gran problema como cristianos es que vivimos engañados nosotros mismos por no vivir la palabra. Por esa razón nuestra conducta no se puede cambiar, pero sí debería de hacerlo, ¿no? O de ser. Santiago 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Si la palabra está en nuestra vida, nos va a ayudar a hacer cambios. Y esta es la aplicación. Si permitimos que la palabra actúe en nuestra vida, no habrá cristianos que no cambien, sino lo contrario, habrá transformaciones verdaderas en nuestra vida, no por la fuerza, sino vendrá de nuestro interior, donde se manifieste en humildad y así darnos salvación, como lo dice Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Con mansedumbre, con humildad, con amor,
podamos recibir esa palabra implantada, la cual puede salvar nuestras vidas. Oremos. Padre Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque reconocemos, Padre, que somos oidores la mayoría de las veces y no hacedores de ella. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a saber guardar tu palabra, Padre, para no vernos distorsionadamente y poder reflejar a Cristo nítidamente en nuestras vidas, Padre. Te ruego por esta iglesia, Casa de Paz, Señor, que siga adelante. Que siga adelante, Señor, que nos esforcemos, que desafiemos, Señor, nuestra propia vida para seguir caminando un día a la vez, Señor. Sabemos, Padre, que tu regreso no tarda, Señor. ¿Y dónde vamos a estar? ¿Dónde nos encontrarás, Señor? Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra. Porque esa palabra, Señor, implantada nos da vida. No una vida aquí, una vida eterna, Señor. Gracias por tu Hijo Cristo Jesús, que vino a este mundo y se entregó hasta la muerte de cruz. En el nombre de Jesús doy gracias. Amén. Que Dios siga bendiciendo.